La profe explicaba que además de los estudios ambientales, los proyectos deben considerar los impactos sociales, o sea, es decir, los efectos que generan sobre las personas, las comunidades y sus territorios. Este tipo de evaluación busca garantizar lo que ella llamó una licencia social, que es la aceptación y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan en su entorno. Durante la charla resaltó que muchos proyectos en Colombia, como los mineros o hidroeléctricos, han avanzado sin una verdadera consulta o participación. En muchos casos, las comunidades solo han sido invitadas a firmar listas de asistencias sin comprender ni influir en las decisiones. Por eso, la profesora enfatiza en que la evaluación social debe ser participativa, incluyente y continua. No basta con consultar al inicio, es necesario acompañar a las comunidades en todas las etapas del proyecto, desde su diseño hasta el cierre, haciendo seguimiento constante a los impactos y a las transformaciones que produce. Bueno, no siento más, creo que ya le doy paso a Melissa para que continúe presentando. Muchísimas gracias. Neti, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio hoy a la Cátedra Nacional Ambiental en su sesión número 9. El día de hoy contamos con la presencia de 3 profesionales. Con ustedes la profesora Judith Salcedo, ella es doctora en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Palmira, es máster en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle e ingeniería química con especializaciones en ingeniería sanitaria y ambiental y en ecología. Cuenta con un desarrollo en educación de jóvenes rurales en agroecología y en la emergia. Es profesora e investigadora junior en el Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede Palmira, donde dicta las asignaturas de balance de materia de energía, agroindustria de los biocombustibles, energía y ambiente, entre otros. Desempeña cargos como la directora del Instituto de Estudios Ambientales de la sede Palmira y también es miembro del Consejo de sede y miembro del Comité de Ética. También el día de hoy contaremos con el acompañamiento de la ingeniera Stephanie Muñoz Correa. Ella es ingeniera ambiental y magíster en gestión y desarrollo rural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Ella ha desarrollado su trabajo como investigadora y extensionista en diversos proyectos del Grupo de Investigación en Agroecología y el Instituto de Estudios Ambientales. Ella también es miembro de las Juventudes de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Participa en espacios de los jóvenes de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca y es integrante de la Asociación Apícola de la Quisquina, Azoquisquina en Palmira Valle. Todas las anteriores con la agroecología como eje central de vida colectiva. A lo largo de su trayectoria ha contribuido a la producción del conocimiento desde el diálogo de saberes mediante publicaciones científicas y de apropiación social del conocimiento. Y también contaremos con la ingeniera Adriana Giraldo Sánchez. Ella es administradora agropecuaria y magíster en ciencias biológicas con énfasis en recursos fitogenéticos neotropicales. Ella es campesina de la vereda Bellavista del Dobio en el Valle del Cauca y es miembro del colectivo Herederos del Planeta desde hace 25 años. Ha desarrollado procesos de investigación participativa con comunidades rurales, promoviendo la integración de niños, niñas y jóvenes en el reconocimiento y cuidado de sus territorios. Su trabajo aborda la reconversión productiva agroecológica, la restauración ecológica y el monitoreo comunitario de la biodiversidad en articulación con el CIPAP. Actualmente ella es docente de la UCAYA y miembro del INTEP y además está vinculada al Instituto de Estudios Ambientales de aquí de la sede Palmira.
aquí en la sede de Palmira. Entonces, quería contarles que en esos 32 años de trabajo de la Idea Palmira, hemos tenido un ejercicio académico en las tres áreas que marcan la parte académica: la investigación, la docencia y la extensión. ¿Con qué fin? Con propiciar cultura de coexistencia armónica de las comunidades con reconciliación y reconexión con la naturaleza. Ese título nos puede orientar más o menos de qué vamos a hablar durante todo este trabajo. Entonces, doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por su asistencia, su toma de notas, y vamos a dejar que las preguntas sean al final, ¿vale? Entonces, por favor. Ahora, vamos a tratar de llevar a cabo la charla del día de hoy en estos aspectos. La necesidad de la agroecología. Nosotros aquí en el Valle del Cauca hemos sido distinguidos por ser la despensa agrícola de Colombia, y se llevó a cabo la primera Feria Nacional de la Agricultura en 1940, y se llevan a cabo en Palmira Valle. Palmira es la capital agrícola de Colombia, se llama así. Gracias a Dios no nos han cambiado el nombre. Y también vamos en la 49 versión de la celebración todos los agostos de la capital de la Feria Nacional de la Agricultura. Dentro de todo este desarrollo de agricultura, nosotros como universidad teníamos hasta hace casi 28 años atrás solamente dos carreras: agronomía y zootecnia. Pero teníamos el doctorado en ciencias agrarias con varias líneas, el doctorado en ciencias ambientales con varias líneas, y también teníamos la tarea de acompañar la gestión comunitaria dentro del territorio. Entonces, en este momento, cuando preguntamos en alguna parte, ¿usted es egresado de la Nacional de Palmira? Sí, agrónomo, muchísimos agrónomos, porque teníamos la facultad. Después de allá, y lo que les voy a contar, nace un espíritu ambientalista aquí, en la sede de Palmira, y es cuando el IDEA y otros profesores y el gobierno también contribuyen, y las empresas que se habían desarrollado contribuyen a fundar otras carreras: ingeniería ambiental, agroecología en especialización, la maestría en ingeniería ambiental y otras carreras. Entonces, la responsabilidad de la Universidad Nacional de Palmira en los temas ambientales nos ha llevado a ofertar otros programas desde la agroecología y desde la ingeniería ambiental. Y lo que les estoy contando no es solamente el pregrado, sino los posgrados de ingeniería ambiental. No solamente en la carrera en la agronomía se tiene en la maestría de ciencias agrarias la línea de agroecología, y en un debate que se hizo muy grande con todos los profesores de la sede de Bogotá, de la sede de Antioquia y de acá, se decidió que no iniciáramos acá como una carrera de pregrado de agroecología, sino el doctorado. Viera la tarea que se hizo para montar el doctorado de agroecología, doctorado. Y luego quiero contarles que en la charla se va a desarrollar en más o menos una historia del Valle del Cauca como un departamento biodiverso, como luego un departamento un poco desapropiado por el cultivo de la caña. La caña y el territorio fue recuperando otra vez como la cordura para los manejos del territorio, y llegamos a la agroecología. Y esto lo diría yo, y luego doy paso a las dos personas que me van a acompañar en esta conferencia, en donde todo esto es posible si tenemos relevos generacionales. Y en esos relevos generacionales, entonces, el IDEA, en estos últimos años, hemos venido trabajando para tener la apropiación de jóvenes con la Escuela de Pensamientos Agroecológicos y la actividad de los niños en un proyecto que terminamos en la Escuela de las Brisas de Roldanillo. Quiero destacar varias actividades de la IDEA Palmira en el acompañamiento de la formulación de política pública en agroecología.
Bueno, entonces, si ustedes ven fotos antiguas son muy dicientes. Fotos antiguas es las personas trabajando por un mejor vivir. Entonces acá, en un documento que está tomado de Campelli, que es El viaje de las semillas, 90 años de memorias vivas de la Universidad Nacional, en ese hay un recuento mesurado de cada una de las épocas que ha tenido el Valle del Cauca. Entonces, en los primeros tiempos del 1901 al 1930, ¿qué destacamos? Cultura agrícola en el departamento. ¿Qué más destacamos? Hay diversidad de cultivos, tabaco, algodón, cacao, maíz, caña de azúcar, y de ahí la Facultad de Agronomía que teníamos aquí en la sede de Palmira. Luego, en 1930 al 64, se instalan 14 ingenios azucareros. La caña de azúcar que tenemos en el departamento no es solamente para la fabricación de azúcar, sino que también es para la fabricación de panela. 50 trapiches paneleros, y hay una expansión agrícola liderada por colonos. También hay una expansión agrícola, pero en esa época también se instalaron aquí colonos japoneses y desarrollaron la agricultura de hortalizas, de verduras, de pan coger. ¿Sí? Luego, en 1940, se inaugura la fiesta de la agricultura, la primera Feria Nacional de la Agricultura que se desarrolla en el Valle del Cauca. Entre 1945 y 1965 nace la facultad. A ver, todos ustedes, los que están conectados, ¿cuándo nació la Universidad Nacional de Colombia? ¿Y cuándo nació la sede de Palmira? Que alguien levante la mano y diga, ¿cuántos años tiene la Universidad Nacional de Colombia? Profes, también, vincúlense. En todo caso, doy razón por la de acá. El año pasado celebramos los 90 años. En 1934 se fundó la Universidad Nacional de la sede de Palmira. Entonces, nace aquí, en medio de este ambiente festivo de la Feria Nacional de la Agricultura, en 1934 nace la Facultad de Agronomía, como facultad, solo la Facultad de Agronomía. Luego pasa a ser ya sede de la sede de Palmira. ¿Puedes pasarlo, por favor? Meli, a eso, listo. Si ustedes ven, entonces en ese trayecto vemos acá, muy, muy importante esto. Docentes y estudiantes en el servicio de extensión de la Facultad Nacional de Agronomía participando con las comunidades. Era un departamento agrícola eminentemente, pero no se puede quedar que la universidad está aquí encerradita y afuera nadie. No, la universidad, si ustedes ven los profesores, los buses, por los ríos, por el río Cauca, corriendo a acompañar comunidades. Esa es una función misional de la universidad, acompañar el territorio. Luego, aquí vemos que en el desarrollo de la Revolución Verde hay una expansión de la caña de azúcar y una producción, y se acabó la producción diversificada. Lo que habíamos visto, tabaco, maíz y todo aquello, se expandió la caña y se disminuyó. Entre 1965 y el 89 hubo una transformación de la hacienda tradicional vallecaucana de producción de alimentos a un monocultivo grande de la caña. No es que esté mal, no estamos, en ese momento quiero que para todas las personas que están conectadas, 208 personas, no vamos en contra del desarrollo de la caña en el departamento. Lo que pasa es que también se tenía que pensar en otras cosas, pero vamos bien. Si uno ve, ahora vemos una fotico, muchas personas del Valle son pensionadas, se pudieron pensionar a través de este empleo en la caña. Luego viene, entre esa época hay un cambio grande y se acelera la homogenización del paisaje. Mírenlo acá. Relacionada con la pérdida de biodiversidad y la expulsión de campesinos. La palabra expulsión lo tomamos de un libro que él tiene, pero la palabra fue las personas quisieron tener también un ingreso constante y el cultivo de la caña lo daba. Entonces arrendaban sus fincas para que se diera la caña. No es una expulsión, es una cedencia voluntaria también, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es como en este momento en donde grupos armados expulsan a la gente. Aquí el libro lo dijo así, y fui textual con el libro, pero no necesariamente es eso.
Luego, con base de esas migraciones, la diversidad cultural y desarrollo agrícola e industrial, se consolidó en el Valle del Cauca un nuevo ciclo de poder económico, la caña de azúcar, que dio posibilidad de que muchas personas se pensionaran, trabajaran, tuvieran un ingreso, dando lugar al imaginario de capital agrícola de Colombia. Entonces, dale, por favor. Listo. Hay otro estudio que también quisimos mostrar algunas cositas para destacar esto que está en el color rojo. El estudio es de Giraldo, un estudiante egresado del doctorado de agroecología aquí de la sede, en el 2014, que se llamó Reconfiguración del paisaje y agroecología en el Valle del Cauca. En ese estudio hizo una remembranza de lo que ha pasado en el Valle del Cauca de 1850 al 2010. Este es unas aerofotografías que se tienen del uso del suelo en el municipio de Andalucía, que no me voy a detener a ellos, sino que me voy a detener aquí en esta tablita. En la tabla, si ustedes ven, hay un impacto grande en el recurso agua, en las praderas, en la agricultura, devuélvete, por favor, en la agricultura de altos insumos, en el bosque natural y en la agricultura de bajos insumos. Veamos para la agricultura de altos insumos, que era la caña. Entonces acá, en el 54, 0 hectáreas, pero luego una acelerada expansión, cultivo de caña, 621 hectáreas. Luego en el 88, 621 hectáreas, en el 2850, y fue creciendo. Si ven que no hay un número negativo, fue creciendo y siguió creciendo. Y ahora, si nosotros recordamos, el único departamento proveedor de etanol, combustible para el sector. Y en los ingenios, además de producir azúcar, también se produce etanol. Y ese etanol, en el 2005, se inició también una expansión de la frontera agrícola de la caña, porque necesitábamos tener caña también para la producción de etanol, azúcar y etanol. ¿Listo? Pero miremos acá una cosita muy importante. ¿Puedes subir un poquitito acá? Acá. En la agricultura de bajos insumos, esta es de altos insumos porque por todo lo que se lleva a cabo en la caña, el movimiento de tierra, el consumo de agroquímicos, de madurantes, de altos insumos. Pero la agricultura de bajos insumos, miren que en el 54 teníamos 190 hectáreas. Se perdieron en el 88 173, números negativos. Luego en el 88 habían 17 puntos, eso debe ser en miles, ¿cierto? Miles de hectáreas. Y luego pasó en el 2002, se recuperó. ¿Qué quiere decir? Se recupera el arraigo agrícola en el Valle del Cauca, de bajos insumos. Ya nos dimos cuenta que no solamente la caña era la necesaria, sino que también se tenía que recuperar. Bájalo un poquitito aquí, por favor. Se ha pasado de un paisaje alterado a uno profundamente degradado. Durante todo este tiempo, degradado, donde el monocultivo ha causado una fuerte erosión de la diversidad genética. Esto no solo afectó el ambiente, sino que también rompió vínculos sociales de solidaridad, la relación armónica con la tierra, y además la concentración de tierras debilitó los saberes locales, las memorias colectivas y la conexión simbólica entre las comunidades y el entorno. Pero lo que quiero destacar, y estoy tratando de sembrar esperanza en ustedes y en todos los que están conectados, es que a nosotros, gracias a Dios, nos acompaña una conciencia colectiva y queremos recuperarlos. Entonces, acá lo que les contaba, entre 1998 y 2002 se recupera el arraigo campesino. Dale. Listo. Entonces, ¿cuál es el paisaje para los que están conectados y no conocen el Valle del Cauca? ¿Cuál es el paisaje de la actividad normal que nosotros vemos? Uno, estas bonitas, se ven bonitos esos cultivos de caña así verdes, pero realmente son fuente de empleo, son fuente de alimentos también, fuente de etanol, sí, muy bonitos. Nosotros vemos los carros que pasan por al lado nuestro, los carros que cargan la caña recolectada. Vemos aquí
El cultivo de la caña que se recolecta de varias formas, mecanizado y también se recolecta porque hay una primera quema y luego los corteros entran, recogen la caña. Me refiero a ellos. La población de aquí tiene servicio médico, tiene pensión, todos ellos, muchos han sido pensionados en su trabajo con la agricultura. Por eso no los debemos mirar mal, porque también han hecho trabajo en el departamento. Y también en los trapiches vemos este aspecto donde llega el carro de la caña y un trapiche es un poco más artesanal que un ingenio azucarero. ¿Listo? Listo. En el pensamiento de la recuperación del arraigo agrícola, entonces vemos que las personas empezaron a ver las prácticas de la agroecología y las recordaron. Y entonces acá, en la práctica agrícola de la agroecología, se encontró, al ver los carros y toda la herramienta que usan para labrar, entonces la labranza mínima, el abonado orgánico, el acolchado del suelo, el uso de semillas nativas, la asociación de cultivos, la rotación de cultivos, los cercos vivos, el manejo del agua y el manejo de plagas. Quedó en la fotografía porque era del autor, pero en agroecología no hablamos de plagas. Todo ser vivo tiene una función ecológica. Entonces no hay plagas, hay unos seres vivos que tenemos que cuidar de alguna manera. Y en medio de esa recuperación y uso de semillas, como acabamos con muchos de los cultivos, se da paso a un fenómeno muy importante, las semillas. Entonces, en esa fotografía que tomé prestada de alguno de los chats, habla de S de semilla nativa y criolla, S de soberanía, y S de seguridad alimentaria, y S de siembra. Muy importante esa recuperación del arraigo agrícola en el departamento. Con los 32 años de aquí muestro mi chaleco de IDEA, en nuestros 32 años de trabajo del IDEA aquí en Palmira, hemos tenido un desarrollo y una línea del tiempo en la que quiero destacar lo siguiente. En esa narración que les acabé de decir de lo que ha pasado en el departamento y de no quedarnos quietos dentro de la universidad, sino de participar en ese desarrollo, entonces aquí Palmira, en el 95 hay una importante situación, hay una red de acción de plaguicidas alternativa y este proyecto visibilizó los efectos negativos de los plaguicidas en el entorno. Muy importante. 1995 es previo a el 1998, donde profesores pensantes desde el IDEA se creó la especialización en agroecología, la especialización, con apertura al público, no necesariamente académico, estudiantes de la universidad, sino que público en general pudo participar de la especialización en agroecología. Y muchos de ustedes que estudian ingeniería ambiental, en 1997 se creó la carrera de ingeniería ambiental, aquí en la sede de Palmira. Luego, en el 98 hay una revisión de gestión y ambiente, y aquí muy importante, estas dos carreras, estos dos hitos históricos de pensar en el ambiente, como es la agroecología y la ingeniería ambiental, como les estaba contando, no solamente nos quedamos en los pregrados, sino que hay en ingeniería ambiental, el pregrado de ingeniería ambiental, la maestría en ingeniería ambiental y el doctorado en estudios ambientales aquí en la sede. En la especialización de agroecología tenemos no solamente el doctorado de agroecología, sino que también, y que fue acreditado hace 2 años con alta calidad, el doctorado de agroecología por todo el trabajo demostrado, sino que también está en la línea de ciencias agrarias, la línea de maestría con énfasis en agroecología. Bueno, podemos pasar. Aquí seguimos entonces en la sede de Palmira. En la sede de Palmira entonces tenemos la creación del Comité de Investigaciones, la implementación del Laboratorio de Análisis Ambiental, se lideran proyectos en el 2005, entre el 2017 y 2008 se lideran muchos proyectos que acompañan el Estado, la CBC, el DAGMA, la Alcaldía Municipal, se lideran muchos proyectos acompañados desde la IDEA. En el año 2018 ya se hacen proyectos de transición agroecológica, o sea, productores
de agricultura campesina comunitaria se acompañan para que reconozcan qué significa producir de manera agroecológica. Y en el 2002 se le da ya un recurso propio de la idea en el que pueda desempeñarse en trabajos que acompañen las comunidades. Sigamos ahí. Eso no solamente es función de la idea, sino los grupos de investigación. Un grupo importantísimo en la sede de investigación es el Grupo de Investigación en Agroecología, el GIA. El Grupo de Investigación en Agroecología nos presta esta diapositiva donde se marca la línea del tiempo académico. La otra que estuve marcándose fue la línea, tengo mi botella ya en mi bolsa. Gracias, gracias. La línea de crecimiento económico que vimos se está acompañando con una línea académica. Mire, en el 70 hay un movimiento alternativo que evidencia el fracaso de la Revolución Verde. En el 80, recursos destinados a investigación con comunidades permitió la vinculación de jóvenes. Esto va a quedar en sus diapositivas, pero quiero hacer unas muy importantes. Aquí en el 2009, la creación del doctorado de agroecología, aliados con la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, Sociedad Latinoamericana de Agroecología. En el 2021 al 22, de los 4 centros de pensamiento que hay en el país, aquí en Palmira está el Centro de Pensamientos en Agroecología, CEPA, con una vinculación a Red Paz, con un apoyo económico para crear el centro de pensamiento. Eso quiere decir, para que se apruebe un centro de pensamiento, significa que se cumplen muchos requisitos para ser centro de pensamiento. ¿Sí? Y aquí en el 2025 hay un proyecto importante que se está desarrollando con MinCiencias y muy importante este. Nosotros somos invitados permanentemente al encuentro de ciencias, a los eventos de ciencias, encuentros y saberes y el boletín agroecológico. Si usted se da cuenta, en este se formaliza, pero él lleva varias versiones de mucho tiempo atrás, ¿vale? Bueno, entonces ahora hemos visto agroecología. Quiero contarles en esta florecita que hay aquí de colores, en esta florecita, algunos de las líneas en las que la agroecología como ciencia, como práctica y como movimiento social debe incluir. Por ejemplo, aquí vamos a ver desde el 1, agroecosistemas complejos, conservación de bienes naturales, ciclaje de nutrientes, asociatividad y redes, justicia social y ambiental, maximización de rendimientos, economía del mercado solidario, redes cortas de mercado. O sea, casi siempre los agroecológicos no producen para exportar. Muchos no, aquí en este momento. Pero sí están proveyendo alimentos sanos a la comunidad circundante. A eso se refiere las redes cortas de mercado. Los movimientos agroecológicos normalmente se reúnen una vez al mes, cada vez que terminan un mercado y hay una visión de futuro. Se tiene inclusión social y se tiene seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. No solamente ella, sino que también se tiene soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Bien, seguramente esta flor tiene muchos más pétalos, pero en este momento quise traer esto que se adaptó de estos autores. La agroecología investiga, niños. La agroecología no es solamente un discurso, se investiga, por eso tenemos doctorado en agroecología. En la agroecología se analizan todos los procesos como un todo y tenemos ciclos de minerales, procesos agrarios y también tenemos relaciones socioeconómicas. Esos son muy importantes. Resulta que la agroecología, ustedes me ven esta vehemencia que tengo, se vuelve una vocación. Todos los que me están viendo, se vuelve una vocación. Entonces ya no puedo entrar a un supermercado a comprar lo que haya y más barato. No. Hago una tarea muy importante, tenemos que hacer una tarea muy importante. ¿Qué vamos a comprar? Y en ello vamos a respaldar comunidades, ¿vale?
Por eso se vuelve una vocación. ¿Dale? Por favor. Listo. Un sistema agroecológico. Hoy quise traer esta diapositiva porque he oído en nuestras conferencias pasadas y en muchas conferencias en las que últimamente he participado, que decir que una huerta es una huerta agroecológica. No. Una huerta es una huerta urbana, una huerta urbana con reciclaje de nutrientes, pero un sistema agroecológico tiene que proveer todo lo que está aquí escrito dentro de esta diapositiva. Una muy importante, provee en la recirculación de nutrientes, hay una biofábrica que provee los insumos necesarios para que esto verde que se ve tenga una provisión especial para la familia, medicinas, alimentos. En la biofábrica proveo el compost. El sistema agroecológico normalmente es un sistema combinando lo pecuario con lo agrícola, para que haya esta provisión de materia orgánica pecuaria, materia orgánica agrícola para producir los bioinsumos. Y como tal, vamos a producir alimentos para la familia, alimentos para el mercado, y esta familia que tiene la vocación de agroecología, que está marcada aquí, ella extiende con amigos de la vereda, con personas de otros municipios, sus aprendizajes. En el ensayo y error se han aprendido muchas técnicas y ya nosotros como estudiantes de la universidad vamos a esos sistemas agroecológicos y aprendemos mucho de ellos, aunque estemos en el doctorado. Aprendemos mucho de ellos. ¿Por qué? Porque se hacen todas estas reuniones y en medio de esas reuniones se invita a la universidad. Aquí abajo había un símbolo que era el escudo de la Universidad Nacional, ahí. Y en ese escudo de la Universidad Nacional es necesario que la universidad acompañe a las comunidades. ¿Okay? Aquí quiero destacar solamente, la agroecología explora un conjunto de relaciones ecológicas y culturales que suceden al interior de los agroecosistemas y en el exterior. ¿Vale? ¿Podemos pasar? Como les estaba contando, en la agroecología no solamente es el discurso, sino que se tiene, en medio de toda la etapa académica, se tienen mediciones. Y si ustedes ven acá, el diagrama de flujo de materia y energía e información en uno de los municipios de Huacarí, ustedes los dejo mientras tomo un poquito de agua para que observen y me digan qué encuentran ahí. En este diagrama, a la mano izquierda, nosotros encontramos una serie de recursos renovables que no se pagan. Mejor dicho, si no hay sol, no hay agroecología, ni hay cultivos. Si no hay vientos, si no hay nitrógeno atmosférico, si no hay lluvias, claro, tenemos sistemas de riego, pero las lluvias marcan un importante sistema. Y ustedes lo ven ahí que tienen unidades. Cada uno de los que estamos conectados, de los que estamos aquí, entendemos kilogramos, julios de energía. Entonces, estos recursos son muy importantes para un sistema productivo que está marcado en el recuadro verde que está señalando el cursor. Y en ese recuadro, entonces, se hay un arreglo de sistemas donde está el potrero y el banco de proteínas, donde están los frutales, donde está la huerta. ¿Sí ven que la huerta sola no es un sistema agroecológico normal? La huerta, donde está el bosque, donde hay sistemas agroforestales, sistemas productivos agroforestales y normalmente están marcados por café o cacao, sistemas forestales productivos. Y también hay sistemas de café con sombra. Cada uno de ellos, acompañado de las comunidades, nos dicen cuánto produce en cada sistema. Y en cada sistema, entonces, tenemos acá un manejo especial del suelo. Y miren una cosa muy importante. Aquí, el recuadro de las semillas. Las semillas se conservan. Al igual que las especies de producción pecuaria, también hay especies nativas en los sistemas agroecológicos. Entonces, no solamente encontramos la gallina ponedora desarrollada para poner, sino que también encontramos la gallina pechiperada, la gallina de pantalón, todas esas de plumitas raras las encontramos, porque el sistema agroecológico conserva esas especies. El cerdo no es solamente el cerdo productor de carne,
y cada día están desarrollando razas en menos grasa, más carne, porque la tendencia es esta, sino que tenemos el cerdo criollo. Con base en estas conservación de semillas, entonces tenemos la certeza de una producción con ciclaje de nutrientes de alimentos que se llevan al mercado, se cuantifican los alimentos y son mercados sanos y limpios. Aquí en la sede hemos tenido estudios de estudiantes de maestría donde se demuestra la calidad nutricional de los alimentos agroecológicos producidos comparativamente con el alimento industrial. ¿Sí? Entonces, hay una tesis aquí en donde se demuestra la calidad del huevo, la calidad de la carne de pollo, la calidad del plátano, producido de manera agroecológica y de manera industrial. Muy importante en todo este sistema es que la familia está inmersa. Aquí en este cuadrito, en este hexágono que tenemos, la familia está inmersa. Si la familia está inmersa, está previendo los impactos que en ese momento tiene y está tomando las medidas adecuadas para poderlos afrontar sin usos extremos con plaguicidas, sino que está tomando las medidas adecuadas. Y además, esa familia pensante que está reunida con sus amigos y sus vecinos, está diseñando un esquema en donde todos se favorecen en el sistema productivo, Listo, entonces quiero contarles también. En un sistema agroecológico encontramos esta relación de familias con asociaciones, universidad y otras familias en lo externo. Y vean lo importante, además de sacar los productos, esos sistemas agroecológicos aquí en el Valle del Cauca son proveedores de servicios ambientales, en regulación de gases y en proveedores de madera. Y son proveedores de servicios ecosistémicos como la cultura y la educación. Se conserva cultura, tradición, entonces son proveedores de servicios ambientales. ¿Vale? Por favor. Cada vez que llega un producto agroecológico, entonces tenemos una fiesta. Aquí en la universidad ustedes han visto este Mercún. Aquí en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Palmira, tenemos un mercado agroecológico que son productores que vienen de la vereda del municipio de Guacarí y venimos a disfrutar de todos sus productos. Pero no solamente es ellos que los hemos acompañado, sino el productor entonces viene. Es una experiencia de vida donde el valor no es lo importante, no es lo importante. ¿Qué diferencian los productos agroecológicos de los convencionales? A ver, ¿es el precio por kilogramo? No. Es la calidad, lo que les acabé de decir, ¿cierto? La calidad. Y también la confianza que tenemos con estos productores que llegan al mercado de que el origen de los productos es bueno. Y nosotros tenemos unos encuentros productores-consumidores que enriquecen la fraternidad y el productor agroecológico allá en su finca produce para traer al mercado con alegría al que le va a comprar. Es distinto a comprar en un sistema de superficie, en un mercado de superficie, ¿cierto que sí? Allá no. Por eso nosotros, una conciencia para todos, no regateemos. ¿Usan la palabra regatear? ¿Ustedes saben qué es la palabra regatear? Déjemelo a 10,000, no, bájelo a 8,000, no, a 5,000. No regateemos. Vieran el esfuerzo. Un día los invito para que aquí en el mercado ustedes vean cómo llegan, el carrito en el que llegan, cómo descargan, cómo bregan con toda esa comida que tienen que depositar al servicio nuestro. ¿Listo? Nosotros tenemos una tarea muy importante de definir el valor de origen de esos productos. Valor de origen. Dale. En el valor de origen, nosotros tenemos algunas cosas que quise. No estoy haciendo promoción. Aquí los de Antioquia, aquí los del Valle, también estos dos del Valle. Promoción de productos. Estoy diciendo es que cuando tú vas a comprar, encuentras mira, panela agroecológica, Tejipaz. Ahora está haciendo un peligro la cooptación de la agroecología y a todos le quieren poner agroecológico. Y no, usted mire el empaque y en el empaque aquí dice de Granada y otros municipios de Antioquia, Colombia, y por detrás del empaque le da una descripción de la comunidad. Cómprese ese, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, tiene un empaque más sencillito de la comunidad que ahora nos va a presentar Adriana, que dice chocolate 100% natural, créale, es una, créale. Entonces nosotros debemos comprar donde hay. Y hay unos, por ejemplo, este empaque, el productor muy académico decidió marcarlo con la historia del café y dice producción de colombiana y la historia del café y todo el empaque, no nos pudo quedar acá en las diapositivas, todo el empaque tiene una historia del café, la Federación Nacional de Cafeteros, aquí lo tiene Melissa, ahora lo circulamos para los que están aquí. Cuando vengan todos los que están conectados, les mostraremos un montón de cositas. Invitados a la sede Palmira. Podemos tener de estos productores nuestros sencillos. Y nosotros creemos que estamos solamente los productores agroecológicos en Colombia. No, hay redes organizadas. Por ejemplo, estos que son productores de Mulino Rojo, de Mulino Bianco, perdón, de Mulino Bianco. Entonces, está en italiano, nos presentan una página donde se formó una red. ¿Qué fue lo que dije allá en la florecita de colores? Muy importante que la agroecología asocia y conforma redes. Y al conformar redes, entonces, aquí en este mapa, que lo podemos, allá en sus diapositivas, en el Moodle va a quedar, y usted puede ver quiénes son cada persona que están allá. ¿Cuál es la, y además hacen en esto en un italiano y esto en una traducción, un propósito y una declaración pública. Y la declaración pública dice, por una harina de trigo blanco procedente de agricultura sostenible. Y dice, la Carta de Molino es un conjunto de directrices para cultivos sostenibles del trigo blando, nacido de la colaboración entre decenas de molinos, cientos de centros de almacenamiento y miles de empresas agrícolas. Se compone de 10 normas dedicadas para la calidad de los productos, apoyar el trabajo de las comunidades agrícolas y proteger la biodiversidad, también gracias a la protección de los insectos polinizadores. Mire que eso es una tarea de Europa. Y nosotros a veces condenamos las empresas. No siempre, no siempre. Tenemos que ver el trasfondo de las empresas. ¿Vale? Bueno, entonces cada producto tiene una marca, porque está metido dentro de un agroecosistema y por ejemplo, el sol de esa región de Sevilla, Valle del Cauca, Buga, París, Milán, donde se cultivó el trigo blando, tiene unas características que ese cafetal está metido dentro de una estructura ecológica donde hay nogales, árboles maderables, carboneros, cedros, café, arbences y otras cosas. Eso le da una estructura al alimento agroecológico, una estructura distinta a solamente producirlo en un monocultivo. ¿Listo? Como decía, la agroecología también tiene que ver como un movimiento social. En un movimiento social quise aquí traer algunos de los eventos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, ya nuestras entidades gubernamentales están también inmersas en los sistemas productivos sostenibles y van a ofrecer el 5 de noviembre conservación y manejo sostenible del suelo en el sector productivo del Valle del Cauca. Ya despertamos. Aquí, un conversatorio que va a ser o fue, no, ya fue. ¿Eso aquí dónde era? ¿Dónde está? Ya fue. En el Jardín Botánico, Política Pública de Agroecología. Bueno, y uno que vamos a tener el próximo año, muy importante, que es de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, donde casi que todos los agroecológicos vamos en masa, y de toda Latinoamérica. Vamos en masa, que va a ser el 23 y 24 de noviembre del año 2026. Entonces, miren que si le prestamos atención a toda esta promoción de eventos, se va arraigando que no se trabaja solo, sino que se trabaja en un mismo pensamiento de buen vivir y de calidad de alimentos en un conjunto grande. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho durante los últimos tiempos aquí en el IDEA? Entonces, en el IDEA nos ha llamado la atención el apoyo a la comunidad local. Aquí hay una comunidad que se llama la Fundación de Santa Rosa de Lima, donde
niños del sector de condiciones muy vulnerables llegan a tomarse el desayuno o el almuerzo. Y entonces una obra social que la manejan 3 o 4 monjitas nada más y muchos colaboradores. Entonces no tenían una huerta y allá. Profesora Judith, usted que tiene allá facultad de agronomía, ¿será que algunos estudiantes vienen y nos ayudan a montar la huerta? Y allá fuimos a montar la huerta. Pero no solamente nos quedamos con eso, sino que aquí, con el grupo que trabajaba en el IDEA en ese entonces, y con Adriana, que nos va a presentar, quisimos involucrar los niños allá, a hacer unos talleres y los ven viendo el suelo con una lupita, intentando ver qué hay en el suelo, clasificar, aprendiendo a medir el agua. Si yo les pregunto a muchos de ustedes acá, que somos de muchísimas carreras, ¿cómo se mide el agua? Pues entonces nosotros diremos cosas, pero ellos desde la infancia aprendieron. Entonces la obra no solamente se quedó en la implementación de la huerta urbana, sino que se extendió a que los niños hicieran hasta el nombre de la huerta, ¿vale? Firmamos el convenio para que la universidad pueda ir en práctica hasta allá. Hay muchas necesidades y nosotros desde la universidad podemos colaborar. Y tenemos un convenio firmado. Claro, se trazó un plan de trabajo que tenemos que ejecutar mediante un proyecto y se firmó el convenio, ¿vale? Ahora, otros proyectos muy importantes que le van a dar paso a las siguientes conferencistas es lo siguiente. Este es muy importante, en los últimos tiempos, aportes a la permanencia de jóvenes en territorios rurales mediante conservación de semillas nativas y criollas. Muy importante. Lo que hemos visto es historia, y en la historia las personas que están en los campos se hacen mayores. Y si no están los jóvenes, pues entonces arriendan el terreno para la caña, para las empresas forestales que siembran pino y eucalipto para ser transformados luego en muebles de estos, ¿sí? Entonces, deben permanecer los jóvenes y los niños allá, pero tienen que acompañarse de alguien. Si los vieron a los niños allá tan bonitos mirando, pues porque se sienten acompañados. Y muy importante este trabajo de reconversión, sistemas productivos, un proyecto para hacer una transición de sistemas productivos de cacao y café en las comunidades del Valle del Cauca y de Nariño. O sea, nos extendemos para trabajo con ellos, que es duro, muy duro, pero se requiere un profesor con vocación, o unos profesores que quieran ir, y unos estudiantes que quieran ir, y una universidad que nos facilita hacer eso. Viva la Universidad de Colombia, eso, viva la Universidad de Colombia. Y aquí, nosotros en medio de lo que hemos hecho en el departamento, hemos ido aportando, al menos con la presencia, con los documentos que podemos decir, con las palabras que podemos pronunciar, el aporte a la política departamental. ¿Me puedes pasar? Eso. Y mira, después de muchos años, se trazó el Plan Agroecológico del Valle del Cauca del 2024 al 2035. ¿No creen que eso es un logro? Un logro grande. ¿Quiénes estuvimos presentes ahí apoyando en reuniones mensuales? El Grupo de Investigación de Agroecología y el IDEA. De manera que el 11 de junio del 2024, o sea, el año pasado, hace un año, fue aprobada la ordenanza donde se consolida la política pública de agroecología. ¿Listo? Estamos. Y el IDEA sigue presente en varias cosas. En octubre del 2025 tuvo a cabo un evento muy importante en el Valle del Cauca, y por aquí estuvo la profesora Luz Dinora de Medellín, y qué pena, profe, no pude encontrarla. No nos encontramos, yo fui hasta el sábado, estuvimos participando con el grupo de agroecología en la Semana de la Biodiversidad. Esta Semana de la Biodiversidad ha sido un evento que surgió desde la COP16. ¿Sí? Y también nosotros aquí en la universidad recibimos al secretario de Agricultura de nuestro municipio, porque el Plan Departamental de Agroecología ahora tiene que especificar en cada municipio, y nos llamaron para que pudiéramos apoyar la formulación del Plan Municipal de Agroecología para Palmira, y esa reunión fue en estos días, ¿vale?
Para darle paso a Stephanie, hemos venido trabajando con la red de mercados agroecológicos del Valle. Tengamos en cuenta esta es la red de mercados agroecológicos. Adriana va a hablar de los pioneros de la agroecología en el Dobio Valle del Cauca. En el Dobio Valle del Cauca, hace más de 40 años están trabajando en agroecología. Y el plan de la población, seguramente han crecido a 19, pero esta diapositiva la tenía como por allá y la traje. Están asociados en diferentes municipios del Valle del Cauca. ¿Listo? Muchísimas gracias. Voy a dejar aquí para darle paso a nuestra siguiente conferencista. Las preguntas al final. Muchísimas gracias, profe. Le damos paso a la ingeniera Stephanie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Stephanie Muñoz, soy también integrante del Instituto de Estudios Ambientales hace ya más o menos unos 4 años. En este tiempo, junto con el grupo de investigación en agroecología, se ha venido desarrollando un proyecto que, como lo dijo la profe Judith, es con la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Y es este. En términos cortos, se llama Escuela de Pensamientos Agroecológicos EPA. Ustedes aquí ven una confluencia de jóvenes, de mayores, pero especialmente de jóvenes. Y es en esta población con quienes se desarrolló este proyecto. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos cómo surgió. La Escuela de Pensamientos Agroecológicos surge a partir de la necesidad que nos presenta la red de mercados agroecológicos. Ustedes ven aquí el loguito. Es una red que lleva ya más de 15 años en el Valle y que ha trabajado en conjunto con el grupo de investigación en agroecología y con el instituto. Y este proyecto específicamente involucró la participación del Instituto Mayor Campesino y de la Fundación Ecológica Fedena, que tienen su influencia en la parte centro y norte del Valle del Cauca. Entonces, esta articulación nos hace ver una parte importante de la agroecología, como uno de sus valores, que es, ¿qué se verá aquí? ¿Ustedes qué ven? Es algo así, una red, ¿cierto? Lo que nos decía la profesora Judith. Siempre estamos buscando un trabajo comunitario, ampliar nuestras redes, y este proyecto empezó con eso. Entonces, dale, Emily, por favor. Aquí vemos la red de mercados. Desde su fundación se generó, o bueno, después de como en el año 2016, empezó a generar unas estrategias. Estas estrategias, una de ellas, que es esta que está en amarillo, es la relacionada con los jóvenes, y era contar con un grupo de jóvenes constituido y jugando un rol protagónico. Ese plan de vida que planteó la red para 5 años, ya en este momento cuando llegamos era el 2019, y nos dice la red, ¿qué hacemos? Nosotros no hemos logrado consolidar esta estrategia, queremos un apoyo, trabajemos con los jóvenes porque necesitamos empezar a que haya ese relevo intergeneracional o esa integración generacional en nuestra asociación, porque está llegando un momento que las personas ya son muy mayores y en la misma red como asociación se está quedando sin sus participantes. Adicional que en los territorios, en el campo, pues es muy conocido en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo que los jóvenes están migrando, hay una migración rural-urbana muy grande, y por eso los jóvenes están yendo, entonces los campos están quedando solos, hay un abandono. Aquí vemos entonces que hicimos una concertación de algunas situaciones que íbamos a abordar en el proyecto. Eso empezó entonces a generar la estructura del proyecto. Los proyectos no se presentan desde la universidad como tal, sino que vamos a un proceso participativo, un proceso que se construye con quienes son los directamente involucrados. Entonces, con los mayores de la REDMAC en ese momento,
empezamos a hacer esa identificación de qué situaciones abordar. Entonces abordamos la migración de los jóvenes, también que los muchachos presentan una baja organización en sus territorios. Los muchachos no participan de las juntas de acción comunal, no participan de los propios espacios que están destinados para ellos, como los consejos de juventudes, las plataformas de juventudes. De hecho, tuvimos este fin de semana una votación para los consejos de juventudes y según vemos fue muy baja la participación. Entre hasta los 28 años que se considera jóvenes en la política se puede participar y ha sido muy baja, infortunadamente, porque son espacios que nos dan voz, nos dan visibilidad, reconocimiento y finalmente nos permiten incidir en eso que necesitamos. Aquí vemos también que se requiere finalmente avanzar en ese cumplimiento del plan estratégico de la REDMAC y se empezó a hacer, lo denominamos así, un rastreo de jóvenes. Nos fuimos por dale a la siguiente diapositiva, por favor. Nos fuimos por todos los mercados de estos municipios, uno por uno, a visitar cada mercado, porque la REDMAC es una asociación de tercer nivel, es decir, a la red le llegan representantes de mercados, que el mercado es otra organización. Entonces, representantes del mercado, por ejemplo, de Cali, 2 representantes van a la asamblea de la red, 2 representantes del mercado de Restrepo van a la asamblea de la red y todos estos mercados confluyen en esa asociación. Y entonces nos fuimos a cada uno de los mercados. Bueno, ¿dónde están los jóvenes? ¿Quieren participar? ¿Qué quieren? Fuimos a ver y nos dimos cuenta que eran una gran cantidad de jóvenes que estaban interesados en participar de alguna forma con la asociación y con el mercado. Muchos no estaban directamente en el mercado, el día de mercado, ofreciendo sus productos, pero sí cuando hicimos el rastreo y el censo, que lo llamamos en ese momento, contactamos a los jóvenes vía telefónica y los muchachos todos estaban muy interesados en participar de algún proceso, y más si era con referencia a la parte formativa, porque nosotros en esa indagación los jóvenes decían, bueno, lo que más nos interesa es tener proyectos en nuestras fincas y a la vez tener formación. Esa era una de las inquietudes de los jóvenes. Entonces, bueno, consolidamos ya unos encuentros iniciales. Aquí vemos uno de los encuentros intergeneracionales, donde los jóvenes ya nos empiezan a manifestar todas esas necesidades. Dale, porfa. Y bueno, empezamos a ver los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Edad entre los 14 y 35 años. En la normatividad nos dicen que es hasta los 28 años. La red, un poco más amplia, teniendo en cuenta las características de la juventud rural, lo amplió hasta los 35 años para participar en la Escuela de Pensamientos Agroecológicos. De hecho, eso ya está muy avanzado en los proyectos de ley para las políticas de juventud rural, no solo hasta los 28 años, sino que por las características rurales, llevarlo hasta los 35 años. Empezamos a hacer una visita por los territorios, aquí contándoles un poquito quiénes son los jóvenes. Son jóvenes que viven en sus fincas agroecológicas, porque las reconocen como fincas agroecológicas, y ustedes pueden ver esta primera imagen. Es una representación de algo que es un pilar fundamental en la agroecología. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser un pilar fundamental en la agroecología con esta imagen? Bueno, sí, claro que sí. Biodiversidad, exactamente. Esta imagen quiere mostrar la biodiversidad. La agrobiodiversidad en la agroecología también la podemos considerar de algún modo como un servicio ecosistémico, porque nos está brindando unos beneficios a la humanidad, y son beneficios que no se encuentran y son muy especiales cuando son sistemas en policultivos, sistemas agroforestales, no son las mismas características de un monocultivo, ¿sí? Sea el que sea, aguacate hash, caña de azúcar, diversidad de monocultivos. Cuando son monocultivos, las características son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos unas especies asociadas, por ejemplo, en uno de los estudios que se hicieron de una de las fincas de menos de 1 hectárea,
130 especies en menos de 1 hectárea. ¿Será que encontramos esa misma cantidad de especies asociadas a la agrobiodiversidad, ¿no? O sea, que producen alimentos o que permiten el hábitat, un buen hábitat en el agroecosistema? Tenemos acá que los jóvenes viven en sistemas que son arrendados. Muchos son, lastimosamente, los jóvenes no tienen, y bueno, sus familias no cuentan con unos predios propios. Ahí la importancia de estas reformas agrarias para la distribución y uso del suelo. Aquí vemos esta gráfica que nos está diciendo, ustedes qué creen, miren, menos de 5 hectáreas, este 23% y este 54%, que es la mayoría. Las fincas tienen menos de 5 hectáreas, son realmente fincas muy pequeñas que se conocen como minifundios o microfundios, y ese es el espacio en el que se encuentran los jóvenes. Entonces tenemos que, por esa misma razón, los muchachos enfrentan de algún modo algunos retos, y es que por espacio no logran consolidar algunos de sus proyectos. Es una realidad. Infortunadamente, por ejemplo, teníamos uno de los casos de una finca que tiene 5.000 metros cuadrados, que son 4 hijos y todos querían tener diferentes proyectos, pero de algún modo no se lograban consolidar diferentes proyectos, y de todas formas ahí vuelve la agroecología a la necesidad de trabajar en conjunto y en equipo. Nos toca unirnos en el proyecto de alguno o integrarlo para poder sacar algo adelante. Tenemos que, bueno, esa situación de la escasez de tierra nos lleva también a algo que es, por ejemplo, lo decía el compañero, la pérdida de soberanía alimentaria, ¿cierto? Porque necesitamos tierra para poder tener soberanía alimentaria. También hay una pérdida de los saberes, y entonces nos vemos en la necesidad de algunas estrategias, aunque como universidad en este proyecto nos queda difícil trabajar en temas de tierras, en temas que son tan profundos y estructurales, pues vamos a trabajar en algunas situaciones que sí podamos abordar. Y eso es el reconocimiento de los jóvenes como primer punto para que ellos puedan tener una voz, un voto y una participación en espacios de decisión de acceso para ellos. En este caso, la familia, ¿sí? Porque la misma familia a veces presentan algunas situaciones que no son reconocidos los jóvenes, las mismas asociaciones locales y la misma red que es más amplia y ojalá llama de la parte más estatal, gubernamental. Dale al siguiente, por favor. Aquí vemos, la escuela empezó con estos ejes de trabajo de la agroecología. Entonces, miren que ustedes creen que todas estas dimensiones social, económica, cultural, espiritual, política y ecológica se dan en un espacio donde no haya una interacción continua, donde la persona no viva, permanezca, esté conviviendo literalmente con ese agroecosistema. Entonces, en una finca agroecológica, el ser humano hace parte integral. Los seres humanos somos parte de la naturaleza. En un agroecosistema, el ser humano a sí mismo hace parte de todas esas dinámicas de la naturaleza, y por eso hay unas dimensiones diferentes a las netamente, digámoslo así, ecológicas, que sería la agricultura orgánica. Por ejemplo, en la agricultura orgánica vendríamos a hablar únicamente, por ejemplo, del suelo, de abonos orgánicos, de biopreparados, de control biológico, pero miren que en la agroecología tenemos algo más, lo político, lo espiritual, lo cultural, lo social, porque entonces ahora vamos a ver que en esas prácticas se van abordando todas estas dimensiones. Entonces, con los jóvenes se generaron unas estrategias, y al pasar del tiempo fuimos analizando que esas estrategias se enmarcaban en estas metodologías generales. La educación popular, que finalmente lo que estaba buscando era desarrollar en los jóvenes esas estrategias, habilidades, técnicas para transformar su realidad. ¿Cuál era su realidad? Primero, la invisibilización, y segundo, la falta de reconocimiento de voz y de participación. Luego, también aquí tenemos cómo se estaba haciendo todo ese trabajo. Era a partir de
La metodología campesino a campesino, en este caso era joven a joven, principalmente, no estamos dejando a un lado los mayores, que son quienes tienen muchos saberes acumulados, una experiencia muy amplia, valiosa, y que finalmente esa integración es lo que permite mantener esos saberes. Dale, porfa. Y entonces aquí empezamos a ver cómo estábamos haciendo esa formación agroecológica con la que empezó la Escuela de Pensamientos Agroecológicos, la EPA. En territorio, desde los mismos jóvenes. Entonces, no es que un profesor de la universidad vaya a la casa de tal joven y vaya a empezar a decir, vamos a hacer control biológico de esto. Es importante, sí, porque necesitamos una participación multiactor. La universidad es un actor muy importante en los territorios y tenemos que estar allá, pero aquí estábamos, los jóvenes mismos estaban generando la relevancia de sus propios saberes. Entonces íbamos a los territorios y los muchachos nos empezaban a mostrar, por ejemplo, aquí nos estaban mostrando cómo los jóvenes hacían procesos culinarios tradicionales con la trucha, con mermeladas. Dale, continuemos, por favor. Cómo hacen conservación de algunas especies. Aquí vemos un cerdo zungo, no son cerdos pietrán, no, son cerdos que se adaptan a las condiciones de sus territorios, cómo estaban manteniendo sus sistemas agrobiodiversos, sus estratos, muchos son multiestrato, entonces es una combinación de que en el primer estrato vamos a tener especies más pequeñas, de pronto trepadoras, enredaderas, por ejemplo el frijol, pero más adelante vamos a tener una asociación con maíz, pero también podemos tener una asociación con frutales, con especies maderables y vamos avanzando en la estratificación. Y entonces vemos que los jóvenes propusieron, vamos a hacer nuestros encuentros en algo muy especial para ellos, que es muy típico también de la región andina, que es la minga. Entonces, la minga se convirtió en una estrategia muy importante de un trabajo asociado. La minga no está relacionada a un intercambio monetario, te pago por tu trabajo, no, es un trabajo solidario, es un esfuerzo que hacen las comunidades para lograr la gestión de algunas estrategias. En este caso, los jóvenes empezaron o propusieron y tienen interiorizado y lo realizan en este momento, aunque el proyecto empezó en el 2019 y más o menos se extendió hasta el año pasado, a inicios del año pasado, pero ellos continúan realizando estos procesos de minga de pensamiento y de la minga de acción. Es algo articulado, sin embargo se diferencia porque la minga de pensamiento es ese espacio que se dan los jóvenes para pensar, para planificar, los formativos de pensamiento, por ejemplo, los jóvenes, dale adelante a ver si la tenemos allí. Los jóvenes empiezan a pensar, se empiezan a pensar en esas mingas del pensamiento que han hecho ellos en los espacios de decisión. Es un diálogo, empezamos también a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuáles son esos principios agroecológicos que los jóvenes están llevando a cabo? Entonces vemos que la agroecología, además de unas dimensiones, también tiene unos principios, y esos principios empiezan a ser, bueno, lo solidario. Como jóvenes agroecológicos, uno de nuestros principios es el cooperativismo, la solidaridad, y empiezan a generar todos estos principios de su grupo. Empiezan a hablar de la necesidad de una forma. Ustedes saben que, por ejemplo, el orgánico tiene una certificación, ¿cierto? Para que un producto diga esto es orgánico, una empresa va y hace un análisis del área productiva y dice esto es orgánico y le da un sello y hay que pagar por eso. En la red de mercados hay un sistema de participativo de garantías, SPG, que lo que hace es que los agricultores, los productores que tienen más experiencia, bueno, todos tienen muchísima experiencia, pero lo que hace es que ellos mismos decidan un comité y ese comité vaya y haga esas visitas a las fincas y pueda decir,
esta persona está en un proceso de transición agroecológica, tiene que mejorar esto, vamos a apuntarle a esto, vamos a apoyarlo en esto, para llegar finalmente a un estado agroecológico mucho más alto. Entonces, este sistema participativo de garantía, los jóvenes sentían que debían estar allí. Y eso finalmente luego vamos a ver cómo lo van logrando. Se habla también de los derechos de los campesinos y de los jóvenes campesinos. Miren que son muchos espacios de pensamiento, ellos los llaman así, ¿no? Mingas de pensamiento. Entonces, lo importante de dialogar, lo importante de estar interactuando. Y muy importante estos dos que están en amarillito, porque a partir de estos proyectos los jóvenes y de la escuela, los jóvenes empezaron a realizar algo que la RedMat había identificado. Ustedes se acuerdan que les había dicho que los jóvenes no estaban organizados, pues miren que en este espacio lo que se permitió fue llegar a esa organización a partir de un plan de vida de los jóvenes. Empezaron a generar su misión, ya tenían un avance de los principios agroecológicos. ¿Cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción es la agroecología, la soberanía alimentaria, las semillas. Y empieza aquí entonces su primer proyecto autónomo, generado de forma autónoma, que fue el proyecto Conservación de Semillas Nativas y Criollas. Aquí vemos entonces que la otra estrategia ya fue la minga de acción, que la minga de acción es, como se dicen los muchachos, nos vamos al tajo. Entonces vamos a resolver alguna necesidad que tengan los jóvenes. Un joven necesitaba sembrar una cantidad considerable de plátanos, vamos a hacer huecos, vamos todos a sembrar, vamos todos a arreglar unos senderos porque las personas mayores de esa finca no podían ir al río, que era donde llevaban el agua. Entonces nos vamos para allá porque los jóvenes en sus veredas individuales no tienen muchos más jóvenes cercanos. Los jóvenes, pues estamos en ese entorno de que se está quedando el campo solo y eso pasa en cada una de las fincas. Ustedes vieron el mapa del Valle del Cauca, unos jóvenes estaban en varios municipios, otros en los municipios del departamento del Cauca. Ellos geográficamente están dispersos. Entonces no es que todos los 40 jóvenes estén en el municipio de Buga, no, son 40 jóvenes en 12, 15 municipios, o sea que ellos están distantes. Entonces las mingas, para poder realizarlas en sus casas, tienen que confluir en un agroecosistema específico, planeado, muy bien organizado. La minga son muy organizadas. Podemos ver, por ejemplo, que las mingas que se realizaron no son un reflejo de, además de lo solidario y de lo cooperativo, fueron un espacio donde se compartieron saberes, las experiencias de los jóvenes. Por ejemplo, muchos jóvenes cuando son de ciertos, hay una confluencia de jóvenes de diferentes geografías donde los pisos climáticos son diferentes, unos están a 1000 metros, otros están a más de 2000. Entonces los sistemas productivos son diferentes, lo que sabe uno no lo sabe el otro, los empiezan a aprender. Y vemos que también hay un compartir de comidas tradicionales. O sea, no solo es la minga un espacio para ir a trabajar, ya, no, es un compartir, hay lúdica, hay lazos socioculturales que se empiezan a compartir y finalmente promueve los valores agroecológicos. Una minga permite que los jóvenes practiquen esos valores o muestren esos valores que están generando como colectivo. Dale la siguiente, porfa. Y empiezan a decir, bueno, listo, vamos a hacer mingas, pero vamos a aprovechar y vamos a empezar a utilizar esos principios agroecológicos en el caso, por ejemplo, de la salud del suelo. La salud del suelo es solo una parte de la agroecología, ¿no? Pero es muy importante la salud del suelo. Vamos a hacer labranza mínima, vamos a utilizar coberturas vegetales, vamos a utilizar biopreparados, pero también vamos a utilizar prácticas para conservar el agua en el suelo, vamos a utilizar riegos localizados, las coberturas vegetales, los mulch, todo eso también nos ayudan a la conservación del agua. Tenemos aquí la asociación de cultivos. Nuevamente volvemos a la biodiversidad. La agrobiodiversidad definitivamente es el pilar, uno de los pilares centrales y fundamentales de la agroecología. Vemos aquí que los jóvenes también empezaron en ese caminar
a considerar la necesidad de, bueno, y que muchos ya lo eran, de ser reconocidos como custodios de semillas. Entonces miren que la custodia o la conservación de semillas también se convierte en un servicio ecosistémico. Es muy importante que son especiales. Las semillas no son cualquier semilla, son semillas criollas o son semillas nativas en la que los jóvenes empiezan a conservar, no solo la semilla, pero para conservar la semilla necesitan conservar el entorno, por ejemplo, y la semilla no solo se refiere a lo vegetal, se refiere también a lo animal. Entonces, por ejemplo, jóvenes conservan abejas ansa, abejas nativas sin aguijón. Las abejitas, para vivir, ¿ustedes creen que podrían estar en un entorno donde alrededor se apliquen pesticidas o algún tipo de veneno? Las abejas son sumamente sensibles. Entonces, en ese sentido, los jóvenes no solamente están custodiando una semilla, custodian todo el entorno, todo el agroecosistema en general. Incluso tienen que llevarlo a escalar para que las abejas no están que porque la finca son 5.000 metros cuadrados, la abejita se va a quedar en esos 5.000. No, tienen un rango de muchos kilómetros en los que realizan todas sus funciones y entonces entra la importancia de que los jóvenes empiezan a incidir en el territorio, sus vecinos. Entonces vamos a trabajar también con los vecinos y empezamos a escalar esta forma no solo de producir alimentos, porque ustedes ya vieron que hay cultura, en la minga también hay solidaridad. Vamos a escalarlo a la producción, vamos a escalarlo a sistemas que se vayan uniendo, ¿cierto? A más escala de paisaje. ¿No es la misma? Bueno, entonces, en esta forma, en lo que los jóvenes se relacionan con la naturaleza, con todo su entorno, vemos que empezamos a ver que los jóvenes tienen un significado amplio para lo que se considera una semilla. Los jóvenes consideran que la semilla es vida, miren qué resistencia, porque no es fácil conservar algunas especies en algunos sistemas agroecológicos, pero miren que había unos casos los casos de los productores y los custodios de semillas de maíz. El maíz es muy fácil de contaminar con maíz transgénico, el maíz criollo se contamina fácilmente, pues por su forma de reproducción natural. Entonces, si hay un maíz que está en esa misma etapa de floración con otro maíz transgénico, pues es muy fácil el cruzamiento y se empiezan a perder esas semillas. Entonces, miren que aquí vemos que la semilla es vida, resistencia, adaptación, herencia, ancestralidad y, dale porfa, empezamos a ver que los jóvenes empiezan a convertir o tienen una práctica continua que es el intercambio de saberes, de sabores y semillas, donde van y muestran todo lo que han hecho en sus sistemas agroecológicos y lo comparten con los jóvenes. No solo se comparten semillas, bueno, el saber asociado a esas semillas, el uso, la culinaria, las tradiciones. Vemos aquí que los jóvenes empiezan entonces a avanzar, ya no se quedan aquí en mi finca, en mi sistema, no, ya somos una red de jóvenes, ya empezamos a ser reconocidos y empiezan a hacer participación en algunos espacios. Miren que, bueno, se organizaron, ya generaron sus proyectos, sus comités, sus responsabilidades, generaron un fondo rotatorio para apoyar sus emprendimientos y empiezan entonces a ser muy visibles en la misma red, tanto así que a los jóvenes se les dieron unos espacios para participar en la asamblea que es cada mes de la red. Entonces tuvieron un grupo de jóvenes que participaban directamente en la red como posteriormente a eso, no solamente se queda esa participación allí, sino que en sus mercados empiezan a ser coordinadores de sus mercados. Así que 2 años después, cuando fuimos a una reunión de la REDMAC, que nos encontramos que la asamblea de la REDMAC habían más o menos 15 a 16 jóvenes que estaban participando de la asamblea cuando al inicio solamente se les dio espacio a 2.
porque empezaron a participar en sus mercados y ya eran representantes. Finalmente, algo más allá fue que lograron ser tan visibles que fueron elegidos en la junta directiva de la red, o sea que presidente, secretario, tesorero, fiscal y una joven, la primera joven mujer, fue representante en la junta directiva. Entonces ahí empezó ya a tomar decisión, ¿sí? No podía, por ejemplo, lo que decíamos ahora, estuvieron las elecciones de consejos de juventudes y los jóvenes no participaron. Los jóvenes aquí empezaron a notar que estando en la junta es donde pueden empezar a que sus proyectos sean visibles, sus necesidades sean visibles y la importancia de la participación en espacios de decisión. Aquí vemos que ya más allá de esa participación local o en la misma asociación, se logra un reconocimiento a nivel regional y departamental en la que ese proceso de formulación del Plan Departamental de Agroecología en el Valle del Cauca, el PLAE, tuvo una participación y unos espacios netamente para juventudes, en la que los jóvenes de la REDMAC eran los principales invitados en estos espacios. Entonces, ese capítulo y esa participación logró que los jóvenes y todas esas pensamientos, necesidades, requerimientos, bueno, absolutamente todo lo que ya venían desarrollando pueda quedar en ese documento que es una guía para el departamento hasta el 2035, de la importancia de que las juventudes llegan a esos espacios. Bueno, continuemos allí. Y bueno, finalmente, los jóvenes, ¿ustedes qué creen? ¿Que se quedan en solamente cultivar? ¿Los jóvenes de la REDMAC solamente cultivan? Bueno, sí cultivan, ¿cierto? Pero también custodian. ¿Y qué custodian? ¿Solamente una semilla? No, hay una custodia de todo un sistema y además son semilla en sus familias, en sus territorios, son semilla en la REDMAC, porque ahora sí la REDMAC puede decir cumplimos, tenemos un grupo de jóvenes constituido y jugando un rol protagónico, así que nosotros podemos, digamos así, pensionarnos de la asociación y ya hay un legado que puede continuar y puede mantener esos procesos que lleva la red, porque son procesos muy importantes. Yo creo que de lo más primordial en un grupo es la organización. O sea, la organización y eso que nos decía la profe Judy, estar juntos, estar unidos, trabajar en equipo, es lo que finalmente llega a que podamos incidir a espacios que tal vez los jóvenes nunca se imaginaron, participar en un plan departamental de agroecología. Se llegó la oportunidad y lo hicieron. Entonces, muy importante esa participación. Y aquí vemos, bueno, algunas de las especies que ellos estaban compartiendo desde la producción como resultado de su propio proyecto autónomo. Ah, pero vení, devuélvete un poquitico, que me faltó algo. Vení, devuélvete, porfa, que no quiero dejarlo a un lado. Esta imagen, los jóvenes, ustedes los ven aquí, esto es un colegio agropecuario en Buga. Empezaron a hacer ya incidencia en su propio territorio, pero desde el compartir de saberes en diferentes colegios. Escribieron un proyecto, les dieron un pequeño recurso, muy importante recurso, y los jóvenes empezaron a compartir con estudiantes de colegios rurales de municipios cercanos esos saberes que ya lograron, esas experiencias, talleres culinarios de medicina ancestral, bueno, una cantidad de cosas que ellos realizan, los empezaron a compartir en los colegios, porque son conscientes de que las semillas se tienen que seguir produciendo. Entonces, son justo las semillas que tienen que no solo conservar, porque nos podemos quedar conservando este maíz aquí, me lo consumo yo, lo sigo sembrando, no, la multiplicación, multiplicarlo en otras fincas y en este caso con los mismos jóvenes hay que multiplicar el legado con otros jóvenes. Bueno, ya aquí ya termino. Dale, finalmente estábamos en la imagen de las semillas, miren una variedad de tomates, no es el tomate chonto que vamos a encontrar en los supermercados, que es grande, redondo, rojo, totalmente uniforme, no, la agroecología es diversidad
diversidad de colores, tomates morados, tomates amarillos pequeños, el cereza, tomates más grandes como el Santa Clara. Aquí vemos maíces negros, maíces pigmentados. Vemos acá, por ejemplo, la conservación de la soya blanca, que ya no es una semilla o un grano que sea pues muy visto en el Valle del Cauca. Se ha perdido mucho esa semilla, pero los jóvenes la están conservando, y diversidad de pimentones, de ajíes. Estos son ajíes, diversidad de ajíes. Entonces, muy importante, y quiero que quede de reflexión, que la agroecología, el pilar fundamental que quiero dejar hoy, es que la agroecología es agrobiodiversidad y que es un servicio sistémico muy importante que se presta a la humanidad. Y también la conservación de semillas como un servicio ecosistémico. Bueno, muchas gracias. Ya terminé. Stephanie, te agradecemos. Le damos paso a la profesora Adriana Giraldo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Melissa. Gracias por el espacio. Bueno, yo quiero comentarles que quiero compartir con ustedes, pues, muy brevemente, toda una experiencia de 4 décadas de trabajo comunitario y de restauración ecológica, también de agroecología, y la integración de los jóvenes y niños en todo el proceso de esta comunidad. Entonces, como decía Melissa en el inicio, yo hago parte de una comunidad campesina. Podemos pasarla, Melissa, por favor. Entonces, de una comunidad campesina, y nosotros hemos pues estado como en todo este proceso que les comento de 4 décadas ya. Entonces, quiero compartir con ustedes como preámbulo también lo que hemos considerado como cómo nos definimos como campesinos y campesinas. Entonces, personas que vivimos en el campo y de sus frutos, que son el resultado del trabajo laborioso y constante. Somos arraigados a la tierra y con un gran sentido de pertenencia ponemos a diario en práctica las enseñanzas que por generaciones nos han sido transmitidas. Por eso somos portadores de un conocimiento ancestral que hoy parece rústico, pero sigue siendo el sustento de la sociedad. Somos apegados a la familia y de forma muy unida y paciente afrontamos el día a día de una labor que agota el cuerpo, pero no las ilusiones y el deseo de superación. Entonces creo que este escrito hace parte de lo que somos nosotros como familias campesinas, y articulándolo un poco también con lo que decía Stephanie hace un ratito. Listo, Melissa. Entonces, para ubicarnos un poco, el municipio del Dobio queda al norte del departamento del Valle del Cauca, en el flanco occidental de la cordillera occidental. Siguiente. Nosotros hacemos parte de las 42 veredas del municipio. Y siguiente. Y nuestra microcuenca pues comprende 2 comunidades, una que se llama Bella Vista y la otra vereda que se llama Los Zainos. Estamos más o menos entre 1.650 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 18 grados. Tenemos la distribución de las lluvias bimodal, pues con más o menos 1.200 metros al año. Y pues la microcuenca tiene una extensión total de 391 hectáreas, donde habitamos 75 familias, y en promedio las áreas de las fincas están entre 0.2 y 8 hectáreas, que es la más grande. Listo. Entonces, en esta microcuenca, a comienzos de la década de los 60, llega pues las primeras familias que empiezan a colonizar pues el territorio. Lo que empezaron a hacer fue el acerrío de las maderas más importantes y el establecimiento de sistemas agroforestales, principalmente de cultivos de café con sombrío de árboles nativos, y las huertas para la seguridad alimentaria. En ese tiempo, pues frijol, maíz, yuca, plátanos, que se destinaban para la alimentación de la familia. Siguiente. Pero en las décadas del 70 llega pues todo lo que es el tema de la revolución verde con los paquetes tecnológicos, prometiendo pues unas bonanzas muy grandes al establecer monocultivo. Entonces lo que se hizo fue
volver a talar esos sistemas agroforestales y se pierde esa soberanía alimentaria que en los 60 se había establecido y se empieza a establecer estos cultivos. Tomate de árbol, que fracasa por un problema fitosanitario con la anthracnosis. Posteriormente, en los 80 se siembra lulo y granadilla, los cuales también fracasan. Estos cultivos se sembraban pues hasta la orilla de la quebrada, que es un hilo muy pequeño para el sustento de todas las familias. Listo, Melissa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se deterioran las áreas de cobertura arbórea para el monocultivo y ese fracaso que se viene, entonces alrededor de los 90, estos monocultivos pasan a ser pastos para la ganadería. Los ganados entraban pues a tomar agua a la quebrada, lo cual pues generó un problema bastante serio de escasez de agua en la comunidad. Entonces, en el recuadro rojo arriba, ustedes pueden ver que hay allí una área de potrero gigante y desde allí es donde empieza a nacer la quebrada. Entonces, empezamos a tener un problema de escasez de agua para toda la comunidad. Siguiente. Entonces, lo que en ese tiempo se empezó a pensar era qué era lo que iba a pasar con las familias que estaban allí. También para esos años, a pesar, bueno, empieza esa crisis, pero llega una fundación, pues que ustedes ven el logo allí, que es el Centro de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, quienes recientemente se habían conformado como un centro de investigación y estaban buscando como comunidades con las que se pudiera hacer sinergia para el trabajo. Y justo llegan en donde hay como menos una crisis fuerte por el agua, entonces lo que se decide con todas las comunidades es mirar cuáles soluciones posibles se iban a hacer. O se quedaban para afrontar la situación o vendían las tierras, pero pues nadie iba a comprar una finca con escasez de agua para los cultivos. Entonces lo que empezaron a hacer fue reconocer y apropiarse de la planificación del territorio, integrar ese conocimiento tradicional campesino con el conocimiento técnico y el conocimiento científico. Empezamos a trabajar de la mano del establecimiento pues, de organizaciones de base campesina y siempre integrando pues, a todas las generaciones de la comunidad para las implementaciones a lo cual eran más urgentes, que era la restauración ecológica y los sistemas de producción de forma más amigable con el ambiente. En esa época, pues no se hablaba netamente de la agroecología, pero realmente eran técnicas bajo principios agroecológicos. Siguiente. Listo. Entonces, en esta línea de tiempo se muestra desde 1987 hasta el 2021 todas las acciones que se hicieron, aislamiento de áreas de bosques ribereños, de áreas comunes para la conservación, las declaratorias de las reservas naturales de la sociedad civil para conservar esa quebrada que es la que suministra el agua a toda la comunidad. Siguiente. Entonces aquí solo para mostrar un poco cómo el proceso desde 1992 cuando la comunidad adquiere el área de la parte alta de la microcuenca, es un área común en el 2021 y al 2022 cómo ha sido como el proceso de la restauración de esa área que era potrero a áreas ya un bosque totalmente restaurado. Siguiente. Y los corredores ribereños, que también fueron muy importantes en ese espacio, porque la gente, al ver la necesidad tan grande que había de conservar el agua, se dejaron voluntariamente áreas para ampliar el corredor ribereño de la quebrada. ¿Listo? Siguiente. Entonces, otra cosa, aparte de lo que ya les mostré, la restauración del bosque, era la planificación de las fincas. Entonces, cómo se empezó a planificar sobre cada una de las áreas y cómo cada propietario podía ir contribuyendo hacia la conservación. Entonces, desde allí se empezó a entender que no solamente con aislar el bosque era suficiente, sino que habían que implementar prácticas más amigables y sostenibles para la conservación del agua,
del microclima en los sistemas productivos. Adelante. Entonces se empezaron a implementar pues diversos sistemas de producción de acuerdo a los gustos, a las percepciones de cada familia. Entonces modelos como estos, diferentes especies asociadas tanto para la producción de alimento para la familia como para la conservación de especies forestales. Siguiente. Entonces estos sistemas agroforestales cumplían o cumplen actualmente la función de la alimentación humana y la alimentación animal, es decir, que hay especies forrajeras destinadas a la alimentación de los animales y se conservan los microclimas dentro de los sistemas productivos. Adelante. Y también, por otro lado, los sistemas integrados de producción agropecuaria, ya que a esa pequeña escala y pues son importantes en la comunidad, como el ganado bajo sistemas silvopastoriles con especies nativas, las gallinas ponedoras y los cerdos. Adelante. Por otro lado, el reciclaje de nutrientes, pues a través de la producción del lombriabono o compostaje de los estiércoles y los residuos de cosecha, los cuales se suministran hacia las áreas de cultivo para la producción. Siguiente. Entonces, todo esto que les resumo en 5 minutos se empezó a dar a la par de la integración de diferentes generaciones de la comunidad. Es decir, que en cada uno de estos procesos, tanto los hombres, las mujeres, los niños y los jóvenes empezaron a participar en todos estos procesos, en las planificaciones, en las reuniones, en las mingas para la siembra de árboles. Entonces los niños siempre estaban presentes y se empezó a generar un espacio importante para la participación de cada uno de ellos. Adelante. Entonces se empieza a pensar en pues que hay dos frentes poco integrados en la educación rural. Por un lado está la formación familiar, que está basado pues en esos principios, en esas tradiciones culturales, en las labores manuales que día a día se hacen en las comunidades, que generan ese fuerte arraigo por la tierra y por eso quizás de generación a generación que se ha heredado la tierra se permanece dentro del territorio. Sin embargo, ya con la idea de poder pasar a la educación académica, también hay una dificultad que se ha identificado y es como que esa formación académica no siempre diferencia el contexto urbano del contexto rural, ¿sí? Entonces, no hay como un incentivo dentro de la academia, o no había, porque eso ha venido cambiando, de reconocer la importancia de los jóvenes que van a la academia, que son campesinos, y a veces se desmerita un poco ese conocimiento campesino y se desmerita esa posibilidad de que se vuelva al territorio a fortalecer los procesos que hay, sino que de pronto se está desvirtuando como la posibilidad de ese fortalecimiento y de irse a otro lugar a generar de pronto recursos económicos sin tener en cuenta que los jóvenes que se forman en las academias pues tienen ese conocimiento tradicional campesino fortalecido y puede ser un agente importante también de cambio en el campo. Entonces, hemos concluido que el diálogo de saberes y la investigación participativa pueden acercar esos dos frentes, tanto la formación rural como la formación académica, y que pueden contribuir a que los jóvenes y los niños puedan permanecer en el territorio. Siguiente. Entonces, con CIPAP, que les contaba que es el centro de investigación, en ese tiempo pues empezó a realizar trabajos pues más concretos con la comunidad. Entonces los investigadores del centro lo que se hacía es que cuando necesitaban desarrollar sus tesis de maestría o de doctorado o de posgrado o algún otro proyecto de investigación, se incluían a coinvestigadores locales. Entonces eran adultos o jóvenes y niños que acompañábamos a ese investigador principal a todas las actividades que hacía en el campo. Entonces a la par se hacían giras de intercambio con otros campesinos porque todo este proceso de planificación predial y la transformación de las fincas pues empezaron
a generar datos muy importantes que podían servir para la transferencia de conocimiento de campesino a campesino a través de ese diálogo de saberes. Y lo otro es que esos niños y jóvenes que acompañamos a los investigadores principales, pues se nos entregaba como un bono, quizás no era como un pago, sino un bono que se iba a invertir en la educación académica. Por otro lado, esto favoreció como ese arraigo a la tierra y el orgullo de la cultura campesina, porque sin salir del territorio, pues se estaban generando unos espacios importantes de intercambio. Siguiente. Siguiente, Melissa, por favor. Bueno, gracias. Entonces, estas organizaciones de base campesina son organizaciones que empezaron a conformarse por los adultos de la comunidad, pero al ver que la participación de los niños y los jóvenes era tan importante y era tan fuerte en todos los espacios comunes, lo que se hizo fue siempre mantener la participación activa de las generaciones más jóvenes para que posteriormente se diera ese relevo de las actividades que hacían los mayores a las generaciones más jóvenes de la comunidad. Entonces, ¿esto cómo se dio? A través del crecimiento de todos los niños y los jóvenes cuando ya fueron adultos, se pasó ese relevo de la junta directiva de la organización local de Bellavista. Siguiente. Porque a la par de que la corporación estaba trabajando, siguiente, Melissa, por favor. Siguiente. El grupo local de herederos del planeta se estaba formando también. Entonces, trabajaba el grupo de los mayores en la corporación, pero también se empezó a fortalecer el espacio para la participación de niños y jóvenes. Entonces, los grupos locales de herederos del planeta son una iniciativa que nace en el 91 con la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Entonces, donde habían reservas naturales, se propiciaba el espacio para que los niños y los jóvenes empezaron a trabajar juntos para la participación en la conservación. Pero en este caso, aparte de la conservación, también eran los procesos de restauración agroecológica en las fincas. Actualmente, pues este grupo sigue vigente desde el 95 y pues los adultos que como yo estamos presentando esta experiencia, pues ya pasamos a ser herederos mayores y dinamizadores de la nueva generación que está participando en el proceso. Adelante, Melissa. Bueno, dan un momento, Adriana, porfa, que se nos fue Okay. La sede se quedó un momento sin internet, ya estamos solucionando. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, Adriana, continúa. Listo, gracias. Entonces, como les comentaba, una de las cosas que como grupo de herederos del planeta se empezó a soñar era tener un área de reserva natural para la conservación y la contribución de la permanencia del agua en la comunidad. Entonces, con mucho esfuerzo y pues como un sueño, se empezaron a hacer como ventas muy pequeñas, pues a la capacidad del grupo de los niños y los jóvenes, entonces eran ventas de comidas o ventas de bonos, pero con el intercambio que teníamos constantemente con otras comunidades u otras universidades e investigadores,
se empezó a hacer como una vaca, una recolecta pues de recursos para la compra de un área. Entonces lo que hicimos fue aunar esfuerzos y compramos un lote de 3 hectáreas que ahora se llama la Reserva Natural El Higuerón, la cual está declarada como reserva ante el Ministerio de Medio Ambiente, y esta está destinada netamente a la conservación. Siguiente. Entonces, estos son algunos de los trabajos que como coinvestigadores realizamos con la Fundación CIPAP, que fueron muchos alrededor de la conservación y también de los sistemas productivos, tanto agrícolas como pecuarios. Siguiente. Y después de ese periodo de formación como coinvestigadores, por iniciativa propia del grupo de Herederos del Planeta, se hicieron muchos proyectos, pero quiero mostrarles este particular, que fue entre 2012 y 2014, donde se estudió esta especie que se llama balso blanco. Es una especie que se usa en las moliendas para la producción artesanal de panela. Entonces, la corteza del árbol se usa para limpiar las impurezas en este proceso. Esta especie, aunque regenera rápido, es una especie pionera, pero las poblaciones naturales son vulnerables porque cuando no se manejan bien los cortes de las cortezas, pues los árboles pueden morir. Entonces, aquí vemos a los más pequeños cómo empezaron a integrarse dentro de los procesos de investigación. Entonces, a la par que se hacía fenología, también se hacía la regeneración natural de la especie. Entonces, los más chiquitos estaban encargados de la medición de las plántulas. Siguiente. Entonces, en esa investigación de la fenología tenemos varias cosas importantes que mostrar. Es una investigación que se hace solamente de niños y jóvenes, no había un investigador, un biólogo, un ecólogo en las salidas de campo. Estas salidas de campo se hicieron mes a mes, entonces los herederos mayores estábamos al pendiente pues de la investigación. Entonces vemos que los datos son supremamente bien tomados porque las máximas de formación de floración, de formación de semillas y dispersión concuerdan de año a año. Entonces, tenemos que la floración máxima estaba entre noviembre y diciembre, igualmente al siguiente año. La formación de semillas entre diciembre y enero, igual que el siguiente año. Y ya la dispersión de semillas como tal, pues en el siguiente año no se pudo, pues no tenemos los datos aquí en la gráfica porque hasta 2014, hasta diciembre de 2014 se evaluó. Entonces, fue muy importante para nosotros poder mostrar que esa investigación participativa genera datos bastante importantes y que pueden aportar a la ciencia. Siguiente. Bueno, actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre cultivares de dalia. La dalia es una especie que principalmente se usa ornamental en los jardines, pero tiene un potencial para la alimentación del ganado, un potencial forrajero. Entonces, con los chicos que están actualmente en el grupo, lo que estamos haciendo es una caracterización de esos cultivares. Siguiente. Y hemos determinado que en las fincas de la comunidad hay hasta 14 cultivares diferentes. Los hemos caracterizado con algunos caracteres morfológicos, tanto del tallo, las hojas, los bulbos, y tenemos unas parcelas de seguimiento donde estamos evaluando el crecimiento de la especie. Siguiente. Entonces, en todo este proceso, desde 1987, cuando inicia como toda la situación de pérdida de agua en la comunidad y empieza a hacerse todo el proceso pues de planificación y transformación, los niños y jóvenes empezamos a participar y entre 1993 y 2007 como coinvestigadores, entre 2007 y 2013, pues todos con el estudio, con estudios de pregrado y algunos posgrados, y también con investigadores de
fundaciones como CIPAP, otra organización que se llama Ecofuturo y con la vinculación con la Universidad Nacional. Entonces, actualmente, pues hay estudios de maestría, de doctorado, de postdoctorado, algunos productores agroecológicos, docentes. Entonces, somos adultos que hemos crecido, pues, en todo este proceso. Siguiente. Entonces, consideramos que ese método de investigación al alcance de los campesinos realmente puede generar unos frutos, y esa integración intergeneracional siempre es fundamental en todos los proyectos, ya sea como ustedes como investigadores, como estudiantes que quieran trabajar con comunidades. La integración de jóvenes y niños en esos procesos de investigación pueden generar semillas que puedan contribuir a que se ame la ciencia y que puedan ser investigadores potenciales en el futuro. Entonces, quiero mostrarles aquí a María José, una niña, hija de heredera mayor, que desde que estaba en la pancita de su mamá estaba pues en el proceso con los herederos. Entonces, en el 2006 sembrando árboles, y en el 2021 ya estaba sembrando pues árboles para celebrar su cumpleaños número 16, y actualmente es estudiante de medicina veterinaria y zootecnia. Siguiente. Bueno, lo otro es que esos espacios de participación para los niños y jóvenes son fundamentales, y el fortalecimiento de los principios y los valores que hay en los niños y los jóvenes es fundamental, también como formación integral de los seres humanos. Entonces, eso es bastante importante. Bueno, esta soy yo, tengo una hija de 5 años, se llama Lucía. Entonces, con ella pues hacemos muchas prácticas y como la integración de la investigación y un análisis sencillo como de la germinación de semillas, y también la vinculación a otros procesos con otras comunidades. Siguiente. Entonces, creo que de las grandes conclusiones que tenemos nosotros es que hay un cambio en las relaciones de poder dentro de la comunidad. Entonces, hay una igualdad de oportunidades. Entonces, jóvenes innovadores, investigadores y profesionales dentro de la comunidad, la integración intergeneracional activa y espacios para la transmisión del conocimiento o el compartir del conocimiento con otras comunidades. Siguiente. Entonces, como les comentaba la profesora Judith al inicio, yo empecé a trabajar mi maestría en ciencias biológicas, la realicé en la Universidad Nacional Sede Palmira. A través de este vínculo empecé a trabajar con el IDEA y pues apoyar labores como estas. Entonces, en la obra social, con talleres con los niños, como para reconocer qué era el suelo, las plantas y la importancia de tener una huerta activa dentro del sitio donde ellos estaban formando. Siguiente. Y actualmente, pues un monitoreo comunitario de biodiversidad en la comunidad de Buenavista, esto es en el municipio de Roldanillo, que también pues había una necesidad de la comunidad de integrar a los más jóvenes de la comunidad en procesos que les ayudara como a reconocer ese contexto en el que estaban y la importancia de su labor dentro de la comunidad para la permanencia en el territorio y digamos, la continuidad de los procesos que quizás los más adultos están llevando a cabo. Entonces, aquí estamos haciendo un monitoreo comunitario de vegetación y de avifauna como una de las estrategias para, pues, dar como ese incentivo de apropiación de ese territorio a los más jóvenes. Siguiente. Entonces, ya para terminar, pues estas últimas 2 diapositivas son como las lecciones aprendidas durante todo este tiempo. Entonces, pues es un poco difícil cambiar el mundo, pero sí nuestro entorno inmediato, y empezar a una gran onda de transformación con pequeñas acciones. Los trabajos de investigación, como les mencionaba yo ahorita, todos ustedes que son más de 250 investigadores que se han unido en esta mañana, podrían integrar gente local, especialmente los niños y jóvenes, y eso puede contribuir. Es posible transmitir el mensaje o despertar el interés por un tema cuando se transmite con convicción y entrega. Y tenemos el desafío de que esas nuevas generaciones puedan tener también acceso a la educación superior, porque eso ayuda
a fortalecer la formación académica del conocimiento que ya se tiene. Siguiente. Por otro lado, los jóvenes requieren de muchas oportunidades o espacios de participación, pero el acompañamiento de los adultos es bastante determinante. Y es clave que los niños y los jóvenes contextualicen su realidad local en diferentes aspectos, especialmente en el productivo y en el ambiental. Valorar los esfuerzos, los incentivos y reconocimiento de las capacidades de los jóvenes y niños es motivación para continuar. Y el futuro de la agroecología y la conservación de la biodiversidad pues está en las manos de las nuevas generaciones y por eso debemos tener como una especial atención en ellos. Siguiente. Y pues finalmente ya queremos como decir que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar realmente el mundo. Muchísimas gracias. Bien, pues. Tenemos unos minutos para preguntas aquí, presencial, o de las personas que están conectadas. Pues, profe, por el tiempo yo iba a sugerir que si generamos el foro en el Moodle y les hago llegar las preguntas a Stephanie, a Adriana y a la profe, porque los estudiantes creo que tienen otras dudas diferentes Les vamos a abrir el espacio. El espacio para que... Menos mal existen todas esas tecnologías ahora para hacer cosas. Gracias a Dios. Entonces fue un placer poder haber presentado lo que hacemos en Palmira desde la idea de la Universidad Nacional de Acero Palmira y pues los esperamos a los que viven fuera de Palmira un día poderlos atender y a los que están aquí visítenos en el IDEA. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.